Perfecto. Comenzamos. Ya, bueno, ya he elaborado un esquemita, pero vamos a ahora profundizar esto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. El pensamiento político e ideológico en la Edad Media y moderna. ¿Y a qué se refiere el título, el tema número 2? Se refiere a vamos a ver cómo ha sido el pensamiento del ser humano, qué concebía el ser humano, cómo concebía el ser humano la vida, en lo económico, en lo político, en lo social, en la Edad Media, en la moderna. ¿Ya? Siguen entrando, René Ortega. Ok. Primero empezaremos por la Edad Media, ¿ya? Para ver sus características, ¿ya? En el trabajito ahí te dicen, ¿no? Cuáles son las características de la Edad Media, ¿ya? ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es un periodo de la historia del hombre. Se llama Edad Media porque está al medio de las otras dos etapas. De la prehistoria y la antigua está la Edad Media y las posteriores está la moderna y la contemporánea. O también se llama la Edad oscurantista, ¿no? La Edad Oscura, ¿ya? O también se llama la Edad Teocéntrica. En esta época de la Edad Media, ¿ya? Predomina lo que es la actividad de la agricultura, ¿no? La principal fuente de riqueza va a ser la tierra. El imperio de Carlomagno, la Edad Antigua, había dejado sus tierras, ¿no? A sus hijos para que lo cuiden. Había conquistado varios bárbaros, los lombardos, los godos, pero sus hijos no han podido administrar, entonces apoderan esas tierras los señores feudales. Luego el comercio va a ser muy el auge, ¿no? Del comercio. Van a comercializar muchos productos en lo que es en la Edad Media, ¿no? En Europa preferentemente, ¿ya? Otro, no va a haber un poder centrado, es decir, la iglesia obviamente no el poder, ¿no? A través del Papa, ¿ya? Pero después, poco a poco va a ir, bueno, teniendo van a surgir otras autoridades, porque, por ejemplo, los señores feudales, el feudalismo, va a surgir también lo que es la monarquía, los reyes, o sea, habían tres, bueno, por la pugna del poder, o sea, había una fragmentación del poder, la iglesia, los reyes y los feudales. La iglesia va a tener una fuerte influencia en la Edad Media, ¿ya? Y como les decía, la actividad cultural de la Edad Media va a ser, obviamente, conservar todos los pensamientos o conocimientos del pasado, lo más importante, pero van a obviar, digamos, lo que es la escultura, todo el pensamiento griego. Van a aplicar pensamientos religiosos, ¿sí? Eso también ahorita vamos a ver. Luego, ¿cómo fue la economía en la Edad Media? Les decía, ¿no? Y se implantó el feudalismo, es decir, la agricultura, ¿no? Las tierras pertenecieron a señores feudales y estos ya han contratado a los campesinos o siervos. ¿Para qué? Para que trabajen en sus tierras. Es decir, había una especie de contrato feudal. El señor feudal y ahí estaba el siervo. Y el siervo tenía que obedecer porque trabajaba en las tierras. Alrededor de los castillos feudales trabajaba en la agricultura, la ganadería, etc. ¿Ya? Luego, lo que producía el siervo tenía que entregarle gran cantidad de productos al señor feudal, ¿sí? Ahora, ¿cómo era la sociedad feudal? ¿Ya? Tal vez lo voy a ampliar un poquito. El rey, ¿no? Les decía, había una fragmentación de poder, el rey, el señor feudal, la iglesia, ¿ya? Luego, después de eso, estaban obviamente los duques y condes, que era parte del castillo feudal, los altos prelados, que eran parte de la iglesia, ¿no? Los sumo pontífices, ¿ya? Los señores, los caballeros, eran también dentro del castillo feudal, ¿ya? Los obispos, ¿no? Entonces eran parte de la iglesia. Y por último estaban alrededor del pueblo, ¿no? De la iglesia, del castillo feudal, soldados, campesinos, siervos. Esa era la sociedad, ¿no? Una sociedad totalmente diversificada, separada, ¿ya? Pero el pensamiento en la Edad Media va a ser interesante porque va a surgir solamente pensadores religiosos. No va a haber pensamiento, digamos, de otras personas porque les van a prohibir. Solamente la iglesia tiene derecho a manifestar ideas. Y uno de ellos va a ser Santo Tomás de Aquino, luego San Agustín, los dos.
¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? ¿No? Bueno, él también era un teólogo, era filósofo que creía, ¿no? Y decía, ¿no? Que, bueno, la formación religiosa es importante en la vida del hombre. Dios es el centro. Y él va a empezar a fundar escuelas, ¿no? Donde va a enseñar lo que es materias religiosas, que conozcan la Biblia, los testamentos. Y ese era el pensamiento también de la iglesia, ¿no? Juntamente con los feudales, hacer una educación feudal. Todo tenía que ser serio, no había chiste, ¿no? Es decir, había que enseñar principios religiosos. El esfuerzo también se valoraba. Y aplicaban el método catequista que hoy en día conocemos. Algunos de ustedes también son catequistas los domingos. Enseñar a otras personas lo que es la Biblia, ¿no? En diferentes partes. Luego, después aparece San Agustín, ¿no? Con esa idea de que Dios perdona y da la salvación. Interesante, ¿no? Ese pensamiento filosófico religioso. Su pensamiento va a convencer a la iglesia, ¿no? Y la iglesia va a estar, pues, feliz, ¿verdad? Y decir, bueno, tenemos ya un pensamiento interesante, ¿no? La búsqueda de la salvación a través de la fe. Entonces, estas ideas van a plasmarse en la Edad Media, ¿ya? Y va a ser, digamos, secante, dura, porque se va a aplicar en toda la Edad Media, todos los países. ¿Qué países surgieron? Con esto termino esta parte, ¿ya? Francia e Inglaterra. Son las nuevas naciones que se han consolidado a través de la formación de burgos. Burgos significa ciudadanos, los que viven en el área urbana. Ahí surge una clase social, la burguesía también. Eran personas adineradas, ¿no? De gran talla, ¿no? Tenían una clase alta, digamos, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento, ¿me entiendes? Ya era más pensamiento religioso, más se dedicaban a la economía, el feudalismo, el catequismo en la iglesia, ¿no? No había un pensamiento, digamos, liberador, no revolucionario, prohibido. Aquel que se oponía a la iglesia era, pues, considerado hereje. Y aquel hereje, ¿qué era? Aquel que estaba en contra de Dios y de hecho era castigado en un tribunal eclesiástico. Le condenaban a la horca, a diferentes castigos medievales. Hasta la iglesia va a tratar de convencer a la gente porque surge otra ideología, ¿no? El islamismo, que ha empezado a convencer, ¿no? Que la salvación, arrepiéntanse, viene el juicio final, Mahoma. Pero la iglesia va a decir, no, 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 no puede ser. O sea, aquí hay competencia de parte de este Mahoma, ¿no? Así que vamos a recuperar los santos lugares y empiezan a hacer las famosas cruzadas. Y el pensamiento era retomar otra vez la ideología, ¿no? De San Agustín, ¿no? La salvación por medio de la fe. Porque antes les convencían a la fuerza, ¿no? Y les decían, les perdonaron sus pecados a cambio de algo. La gente decía, me va a perdonar mi pecado, yo soy, no sé, ladrón, he robado algo, pero perdónenme, ya, te perdonamos, pero tienes que darnos, no sé, tu ganado. ¿Listo? Te perdonamos, estás perdonado, no vuelvas a pecar. Eso le ha desprestigiado a la iglesia. Y ese pensamiento no le ha ayudado en nada. ¿Se ha entendido esto? La Edad Media, estoy haciendo algo claro, corto y sintético, porque ustedes me lo van a llenar acá, lo que estoy explicando. ¿No ven? ¿Cómo eran las características de la Edad Media? ¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es en la Edad Media en lo económico? ¿No ven? Les he explicado en lo social y en educación, ¿no? ¿Cómo era la educación? Les estoy explicando. ¿Ya? Si gustan, vuelven a escuchar la grabación. Estoy grabando, lo voy a subir al canal y lo voy a mandar el enlace más tarde. No sé si hay alguna pregunta, por favor. De esto, de esta primera parte, es el pensamiento político ideológico en la Edad Media. Luego vamos a ir a la moderna. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido o no? Por favor, para que tal vez pueda hacer un repaso general o algunos puntos que no se han entendido. Yo, con gusto, les voy a retroalimentar. ¿Alguien? No entendí muy bien. Mi señal no está bien. Para mí un poco no entendí. ¿Por qué? ¿Qué no han entendido? ¿O están distraídos o están jugando Free Fire, otra cosa? Tienen que atender.
Ya, yo estoy haciendo... No se escucha bien, profe, lo que habla. Ya. La señal está muy baja. Ok, entonces el tema es la señal, ¿ya? Bien, voy a hacer una síntesis, ¿ya? Voy a hacer una síntesis, pero cuando se vuelva la señal, lo descargan nomás el video, lo vuelven a ver, pero voy a hacer una síntesis ahora, ¿ya? Hemos visto lo siguiente, ¿no? Características de la Edad Media, ¿ya? Primero, ¿qué es la Edad Media? ¿Sí? Hemos dicho, es una etapa de la historia del hombre en el cual, con la caída del Imperio Romano del Occidente, surge lo que es la Edad Media y la Iglesia se hace cargo de esta época. Es decir, Dios va a ser importante, ¿no? Un sistema teocéntrico, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cuáles son las características de esta época? Les he dicho, la tierra, ¿no? Actividades agrarias, fragmentación del poder, quiere decir que no había un solo poder, había varios poderes, el Papa con la Iglesia, los reyes, monarcas, el feudalismo con el señor feudal, el poder estaba fragmentado. El comercio no era local, solamente en el mismo castillo feudal o en la misma ciudad podían comercializar, ¿no? La iglesia tenía mucha influencia en todo. Ellos tener algunas decisiones, ¿no? Para poder nombrar un nuevo rey, ellos también les tenían que ungir, ¿no? Aprobar, ¿no? Y bueno, ellos también han desarrollado actividades culturales. Ahora, la economía en la Edad Media, estrictamente, ¿qué consiste? ¿No? Les decía, la economía agraria. Ya aparecen los señores feudales, ¿sí? Ellos tenían sus propios terrenos, tierras, construyen castillos y les hacen trabajar a los siervos. Hacen un contrato los dos. Y ellos dicen, vas a trabajar para mí, estas actividades te dedicas, la agricultura, la ganadería, el comercio, etc. Tiene que ser fiel al señor feudal. Y en la sociedad, habíamos dicho, está diversificada la sociedad. Surge lo que es el papa, el rey, ¿ya? Y el señor feudal, las tres autoridades máximas. Después de ellos estaban varias clases sociales. Dentro del castillo feudal les decía duques, condes, marqueses, barones. Dentro de la iglesia estaban los altos predados, ¿no? O los sumos pontífices. Después estaban los caballeros, los señores, ¿no? Luego estaban también los obispos, los arzobispos en la iglesia. Por último estaban los soldados, ¿no? Aquellos campesinos también y siervos que eran parte del vasallaje, ¿no? En la Edad Media, en el castillo feudal. Luego les dije también aparece, ¿no? El pensamiento religioso, ¿no? Es decir, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, ideas, ¿no? de Dios, ¿no? La salvación es por medio de la fe, ¿no? El otro empieza a hacer catequesis, a poder enseñar la palabra de Dios, ¿no? Que su formación, la formación feudal era pues una educación greco-romana, ¿no? Es decir, han ido desapareciendo este tipo de educación. Ya no, ¿para qué vamos a leer filósofos griegos? De hecho, mejor estudiaremos a Dios, ¿no? Ellos hablaban de igualdad en la educación, ¿ya? La catequesis, les decía, ¿no? Ellos van a crear escuelas de catecúmenes, ¿ya? Y bueno, San Agustín les decía, tenía otro proyecto, ¿no? De que Dios, si quieren llegar a Dios, la salvación es por medio de su Hijo Jesús. Interesante, ¿no? Su proyecto filosófico de San Agustín, un proyecto filosófico religioso, ¿ya? Ese es un resumen. Pensamiento político ideológico en la Edad Moderna. Son tres tipos de pensamiento. Interesante. Termina la Edad Media, ¿no? Con la caída del Imperio Romano del Oriente, con los turcos invaden la capital Constantinopla. Entonces, desaparece, ¿no? Totalmente el Imperio Romano. Ya no hay Imperio Romano que pueda asediar. El Occidente ya había terminado, ¿no? Con la caída por los bárbaros. Ahora los turcos. Ahora, esta época se llama Edad Moderna, justamente su nombre lo dice, ¿no? Porque Europa se empieza a modernizar. ¿Gracias a qué? A los descubrimientos geográficos. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Vasco de Gama han realizado viajes de exploraciones geográficas, descubrieron nuevas tierras, entonces todo el oro, la plata se lo han llevado hasta España, a Europa, algunos de ellos también los conquistadores de Chile, ¿no? Pedro Álvarez de Cabral, los portugueses, los ingleses también. Entonces, de esa manera, Europa se va a modernizar. Por eso se llama Edad Moderna. Empieza en el año 1453 y termina en 1789. ¿Qué aparece? El humanismo, es decir, una corriente ideológica donde se centra en el hombre.
Aquí el hombre es importante, ya no Dios. Dios no es importante por el momento. Claro que no van a dejar de darle importancia, ¿no? Pero en segundo lugar, aquí el hombre es importante. Interesante. En el humanismo también surgen ideas utópicas, ¿no? El amor. Recuerdan también la filosofía de Platón. Vuelven a desempolvar los escritos de los filósofos y dice, bueno, hay que aplicar. Interesante, el humanismo. Nuevas ciencias tienen que surgir para estudiar al hombre. Perfecto. Historia, que estudia el pasado del hombre. Geografía, dónde está ubicado el hombre. Cívica, sus principios, sus valores, su formación. Biología, la parte anatómica. A ver, haremos experimentos, veremos qué tiene dentro del ser humano, qué hay. Y ahí empiezan a descubrir, ¿no? Lo que es el corazón, empiezan a descubrir lo que es la célula, es Roberto Hooke, varios otros que van a empezar a hacer descubrimientos del funcionamiento del aparato circulatorio, cosa que antes no había. Todo se va a centrar en el hombre. Luego viene la ilustración. Qué genial es esta etapa también de la edad moderna, donde los hombres, ¿sí?, empiezan a pensar, los hombres empiezan a tener ideas para cambiar el mundo, no para criticar, para cambiar el mundo. Por eso se llama el siglo de las luces, se les prende el foquito. Bueno, está mal la economía en mi país, voy a cambiar de esta forma, voy a proponer, voy a escribir. Perfecto. O llamada también la ilustración, o también llamada el enciclopedismo. Aquí aparecen un montón de pensadores, filósofos, nueva generación. ¿Por qué no más gobiernan los reyes solos? ¿Por qué no hay tres poderes para que le acompañen? Ejecutivo, legislativo, judicial. De ahí viene. Montesquieu planteaba eso. Otro. ¿Por qué no hay igualdad? La clase alta, media y baja, la nobleza, el clero y el tercer estado, el pueblo. ¿Por qué están de esa forma? ¿Por qué no está la igualdad social? Juan Jacobo Rousseau. La economía, ¿por qué no administramos bien la economía? John Locke, Karl Marx. El suelo es importante también, hay que cuidarlo. Denis Diderot y otros varios. Han empezado a escribir, les cuento, no solamente en lo político, en lo económico, en lo social, en el suelo, en la música, en la danza, en todo han escrito. En biología, nuevos hallazgos, todo. Y al final un hombre se atrevió a unir todo esto, que se llamaba Denis Diderot. Si ustedes me siguen en la página 188, de ahí estoy hablando. ¿Ya? Perdón, 189, de ahí estoy hablando. El humanismo, ¿no? La ilustración, un movimiento cultural, ¿no? Lo que estoy hablando justamente, ¿no? Porque va a hacer cambios. Va a combatir la ignorancia, es decir, el hombre ya no va a ser ignorante, sino va a ser inteligente ahí. Por su inteligencia, el ser humano va a tener cambios interesantes, ¿no? Y van a querer erradicar este tiempo de oscurantismo que había en la Edad Media. Van a querer que todo sea justo, igualdad social. Y el que les decía, compila todo, reúne todas las ciencias, se llama Denis Diderot y lo llama la enciclopedia. Y a los que escriben, los enciclopedistas. ¿Qué contiene una enciclopedia en sus casas? Yo tengo una enciclopedia aquí de, no sé, uno grandote así, y ahí está, reviso física, química, computación, lenguaje, matemáticas, historia, geografía, letras, pintura, está todo, ¿sí o no? Enciclopedia es la reunión de varias ciencias. Es un libro que tiene diferentes ciencias. Por último, surge un pensamiento interesante llamado el renacimiento. Ahora, ¿qué es el renacimiento? No me digan como el otro curso me ha dicho, profe, es volver a nacer. No, ¿ya? No es volver a nacer. Por favor, quédense esto, tomen en claro, ¿ya? Ya termino ahorita en 3 minutos. El renacimiento, ¿ya? Va a ser un movimiento cultural producido justamente por el hombre, es decir, el surgimiento de las artes y las letras. Desempolvan todos los escritos, todas las poesías que habían, todas las artes que practicaban antes. Vamos a volver a practicar. ¿Qué artes? El hombre practica 7 artes. A ver, alguien rapidito me puede decir cuáles son las 7 artes. Lo voy a tapar. ¿Alguien?
¿Cuáles son las 7 artes que practica el hombre? Profe, la música, ¿Ya? el dibujo, la escritura, el teatro, el cine y ya me pasó, creo, profe. No, te falta. Más bien vamos a complementar. Muy bien. Excelente. Son algunos. Hay 3 o 4 que has hecho bien. Está bien, excelente. Todos, la mayoría terminan, ¿no? 4 terminan con URA, ¿ya? Pintura, escultura, ¿ya? ¿Sí? Literatura, ¿sí? Arquitectura, 4. La danza, 5. La música, 6. Y el otro es el séptimo arte, o el cine. El cine es llamado el séptimo arte. A partir de ahí han empezado a practicar estas artes para volver a pintar algo interesante. Aquí hay una pintura. Aquí me dice cómo se llama esta pintura famosa. Tiene 2 nombres. A ver, una señorita. La Mona Lisa. Muy bien, gracias, pero quería una señorita. A ver, una señorita, ¿quién me diga? ¿Quién pintó la Mona Lisa? Fácil. Una señorita. A ver, Alia Condori. Picasso. ¿O Marioli? Profe, Picasso. ¿era Da Vinci? Muy bien. Oh, Aquí aparece Leonardo da Vinci con esta pintura famosa, llamada también la Gioconda. Una pintura que es revolucionaria hasta ahora. Creo que hay 3 de esas pinturas así originales, están conservadas en Francia, cuestan millones y millones de dólares. Luego está Picasso también, otro de ellos, ¿no? Donatello. Van a surgir grandes artistas. A partir de aquí se van a desarrollar estas artes. En el cine, los hermanos Lumière van a inventar el cine, de hecho, ¿no? Sí, el séptimo arte. ¿Quién me dice por primera vez cómo se llama o de qué trataba la primera película que han proyectado en el mundo? La primera película que ha durado 20 segundos aproximadamente. ¿Alguien sabe? Capitán. ¿No? Con fundamento, ¿no? Sin hacer la burla. ¿O alguien tiene alguna idea de qué trataba la primera película? Ya tarde. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Saben qué, de qué? Dime, Zené. Estabas hablando. ¿Alguien? Ya. La primera película que se ha estrenado y todo el mundo, los que tenían plata, de hecho, han ido a ver, para ver solo 20 segundos, era un tren. Todos han visto pasar una pantalla gigante, no, no había un sonido Dolby digital, pero han visto pasar un tren. Todos se han maravillado. Oh, ¿no? La primera película. Listo, ahí se fue. Pero hoy en día las películas duran 3 horas, series, miniseries, 4 horas, Blu-rays, ya va a aparecer también otro tipo de disco que abarque de 5 horas. En fin, son las artes que practica el hombre. Entonces el pensamiento político e ideológico en la edad moderna, no se olviden, ha sido más centrado en el hombre. Enciclopedistas, grandes pensadores que han reunido sus pensamientos en un libro llamado La Enciclopedia. El Renacimiento, que vuelven ese movimiento cultural que quiere resaltar las artes que practica el hombre. Y hasta ahora, hoy en día, practicamos estas artes. Muchos les gusta la música, otros también la literatura, otros les gusta cantar, otros la danza, otros la arquitectura, otros la pintura, la escultura. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Con esto termino y les explico las actividades que van a hacer de su texto. ¿Ya? ¿Preguntas?
¿No hay? ¿Ha sido claro? O tal vez algunos por la señal no han escuchado bien, pero pueden volver a escuchar la grabación. Yo voy a subirlo. Bien, Sí, escúcheme. profe, voy a subirlo. Ya, No bien. entendí bien, pero mi señal está bien. Ya, perfecto. ¿Qué van a hacer? Escúcheme, todo lo que he explicado, ya, se ha explicado para que me entiendan, ¿no? Y hagan el trabajito, ¿ya? ¿Sí? Lo que está en su texto explicado, es una síntesis, no me he inventado ni tampoco he hablado lo que no es, sino es lo que está en su texto. ¿Qué tienen que hacer? En la actividad de la página 18 tienen que llenar qué consiste, qué es la Edad Media, cuáles son las características de la Edad Media, en lo económico, cómo era la Edad Media, en lo social y en la educación, cómo era la educación en la Edad Media, les he explicado. Luego, la página 188 me van a resolver ahí 4 preguntas de los pensamientos de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Luego se van acá a la 190, hay una actividad, ¿ya? ¿Sí? Hay una actividad del pensamiento político ideológico de la edad moderna. Dice, ¿no? Aquí hay bastantes frases de Rousseau. Hay una fotito ahí, ¿verdad? En la 190. Luego, esas son las frases, ¿no? La fe es cuestión de geografía, dice, ¿no? Ser adulto es estar solo. Son frases interesantes, ¿no? Que en esa época les ha gustado, ¿no? Al pensamiento europeo. Entonces, de esas frases tienes que elegir 5, ¿no? Y tú tienes que transmitir un mensaje, digamos, ¿no? Es decir, que explicar en qué consisten esos mensajes. Y el 2, 3 y 4 es de acuerdo, digamos, ¿no? Al pensamiento de acá, de estos filósofos. Y nada más, solo eso. No me lo van a hacer la 191, ¿ya? Porque dice crucigrama, ¿no ven? No me lo van a hacer eso, por favor, porque no hay las instrucciones abajo, no dice las preguntas vertical, horizontal, no está. Entonces solamente me lo hacen 187, anótense, 188 y la 190, nada más. ¿Cuándo y dónde me entregan? ¿Ya? La próxima semana, ¿sí? En la misma hora, por favor, ¿ya? En la hora de clase. Yo voy a dar un espacio para que suban, a los que están en el Classroom, me lo suben ahí. Pero los que no están en el Classroom, ya, me lo suben al WhatsApp, no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces me lo hacen del texto de su cartilla, las páginas 187, 88 y 190, nada más. ¿Ok? Profe, con nombre vamos a poner. Obvio. De hecho, ¿no? Si mandan por WhatsApp, tiene que estar su nombre y apellido de estudiante, ¿no ven? Solo Ahora, las actividades, ¿no, profe? solo las actividades, porque lo demás yo he explicado. ¿Para qué van a copiar? Si estoy explicándoles. Lo que estoy explicando más bien les va a servir para que hagan las actividades, ¿sí o no? ¿No ve? ¿Sí? Ya. Entonces, eso sería todo. ¿Ya? No me envíen, por favor, a mi privado, no me envíen más antes en el horario de clase. Ahí voy a habilitar el Classroom para los que están, y si no, me envían hasta WhatsApp. A medida que me envían al grupo, yo voy registrando también la tarea. Porque si me envían mi personal, olvídate, yo voy a borrar. Porque, por favor, yo les pido en el grupo, porque así me es más fácil encontrar tu nombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, que les vaya bien. Profe, solo resolver en el libro, ¿verdad? Pueden resolver, no, en la carpeta, por favor, ¿ya? Todo en la carpeta, ¿sí? Todo en la carpeta, ¿ya? Porque las preguntas no va a alcanzar en el libro. Todo en la carpeta, ¿ya? ¿Listo? Gracias. Hasta luego, que vaya bien. Ya se va a cortar, por favor, ¿ya? Chao, profe. Les mando el Chao, video profe, enseguida, te ¿ya? cuida. Les voy a mandar el video en unos 20 minutos. ¿Sí? ¿Listo? Que les vaya bien. Chao. Chao, chao. Ya, gracias, profe. Ok.